Hola, hola mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, Dios les bendiga, gusto de saludar de nuevo el pastor Joel Jara con ustedes en el día de hoy, ¿cierto? Llevando un mensaje de la palabra del Señor a sus vidas, a sus respectivos hogares y a todo el que me pueda escuchar y ver este video, le bendigo en el nombre del Señor. Y vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor que está allí, ¿cierto? En Mateo 14, vamos a leer del 13 al 21. Y dice así la palabra del Señor. Oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Y entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra tuya, Señor, que nos dice, bendito Dios, cómo sucedió este milagro, Padre. Bendito, Señor, gracias porque en el día de hoy nos presentan, mi Señor, esta historia milagrosa, bendito Dios, este milagro tremendo que usted hizo, Señor, para alimentar a más de 5.000 personas, bendito Dios. Gracias porque en el día de hoy, Señor, nos sirve a nosotros, bendito Dios, de que usted sigue haciendo milagros. Como en aquel tiempo, bendito Dios, hacía sanidades, hacía cada cantidad de milagros, Señor, en diferentes lugares donde usted iba. Y creemos fielmente que como usted lo hizo en aquel tiempo, lo sigue haciendo en el día de hoy, Señor. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, permite que esta palabra suya, mi Señor, sea de bendición para cada uno de los que la vea, Señor, y lo escuche, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, tenemos esta palabra del Señor para el día de hoy, ¿cierto? Que tiene que ver con la alimentación milagrosa de esta cantidad de personas. Bien, entonces nosotros en el día de hoy, en el nombre del Señor, voy a tratar de explicarla un poquito y que a usted le sea de bendición. Amén. Bien, nuestro Señor Jesús había recibido la noticia, ¿cierto?, de que Juan el Bautista había sido decapitado por Herodes Tetrarca, el hijo de Herodes el Grande, ¿cierto?, que ya había fallecido. Y por la Escritura sabemos que hubo 4 Herodes, ¿cierto? Herodes el Grande, papá, ¿cierto?, que fallece y quedan los 3 hijos, ¿cierto? Y los 3 hijos, ¿cierto?, que es Tetrarca 1, ¿verdad? Antipas, también menciona la Escritura. Luego Arquelao, el otro hijo, y Felipe, el tercer hijo. En este caso, entonces, lo que ocurre es Herodes Tetrarca, o Herodes Antipas, como sale en la Escritura, es quien da muerte, ¿cierto?, a Juan el Bautista. Y el Señor recibe la noticia, ¿cierto? Los discípulos llegan y le cuentan a Jesús lo que ha pasado. Y Jesús, claro, se entristece. No podemos olvidar que Jesús usó siempre su naturaleza humana, no usó la naturaleza divina. Entonces en la naturaleza humana, nuestro Señor Jesucristo sufría como nosotros, le dolían las cosas que pasaban, ¿ya?
Y por lo tanto, en esa naturaleza humana, él estaba triste por la muerte de Juan. El profeta más grande, dice nuestro mismo Señor, dice el más grande aquí en la tierra. No hubo otro, dice, como Juan el Bautista. Amén. Pero dice que los cielos es menor que todos. La importancia de los cielos, ¿verdad? Bien, entonces Jesús está aquí en esta situación y él se aparta, se va, ¿cierto? En la barca, cruza, entendemos el mar de Galilea, y luego se va a un lugar apartado. Y en ese lugar apartado, cuando la gente se enteró de esto, la gente sigue a Jesús, porque Jesús estaba haciendo milagros donde quería que iba, ¿cierto? Está en el año, entendemos el segundo año ministerio de Jesús, que lo describen, ¿cierto? La teología como el año de la popularidad de Jesús, donde Jesús iba, ¿cierto? Lo seguía mucha gente lo siguió por los milagros, por esto mismo que muchas veces repetimos nosotros, por los panes y los peces. Y hay mucha gente que en ese tiempo lo hacía de esa manera. Perseguía a Jesús y quería conseguir cosas con Jesús. Y lamentablemente hay gente en el día de hoy que también hace lo mismo. Pero bien, entonces vemos a Jesús que está allí, ¿cierto? En este lugar, la gente llega a ese lugar y Jesús los ve, ¿cierto? Tiene compasión de ellos. Este es como el primer punto que estamos viendo. Tiene compasión de ellos, los ve allí, ¿cierto? Y comienza él a sanar a los que estaban enfermos, porque Jesús le llevaba a todos los que estaban enfermos y Jesús los sanaba a todos, ¿cierto? Llegaban allí, él está entonces enseñando, está sanando, con esta bondad grande de nuestro Señor, la misericordia de Dios, ¿cierto? Está allí siendo expresada al máximo, por lo tanto, la gente está feliz con él y no se quería ir, la gente estaba allí, ¿cierto? Y no les importaba que no tenían que comer ni nada, sino que estaban allí, ¿cierto? Escuchando a nuestro Señor Jesucristo. Pero luego, ¿cierto? Como punto 2, los discípulos se dan cuenta que ya es avanzada el día, ¿cierto? Entendemos que es pasada ya la media tarde. Los judíos dividían, ¿cierto? La tarde, ¿cierto? En media tarde y luego la tarde que se acercaba a la noche. Entonces entendemos que estamos al comienzo como de la última parte de la tarde y podemos pensar que para nosotros podría ser una hora como 3, 4 de la tarde y ya la gente sin almuerzo y todo, lógico, es natural pensar que tienen hambre. Entonces, y allí es donde los discípulos le dicen a Jesús, despide a la gente para que vayan y compren en las aldeas que encuentran por allí, ¿cierto? Y puedan comer. Pero el Señor les dice, no, ustedes denles de comer. Y allí es donde los discípulos, yo creo que quedan mirándose uno a otro y diciendo, ¿de dónde vamos a sacar para darle de comer a más de 5.000 personas? No es posible, no tenemos. Y le dicen, Señor, mira, lo único que tenemos acá son 5 panes y 2 peces, y con eso no alcanza para nada. O sea, ni siquiera para los apóstoles alcanzaba aquí. Yo creo que los apóstoles también estaban pensando en ellos con hambre. Pero ¿qué dice Jesús? Ordena, nuestro Señor siempre es un Dios de órdenes, ordenado nuestro Señor. Y Él dice, tráiganme esos panes para acá, tráiganme esos 2 peces para acá, y díganle a la gente, la segunda orden, ¿cierto?, que da Él, es que la gente se recueste allí, ¿cierto?, en el campo, en la hierba. Lucas 9:14 nos dice que ordenó el Señor, ¿cierto?, que la gente se agrupara también de 50 en 50, entonces se formaron grupos de 50 personas, ¿cierto?, y para poder hacer la distribución después. El Señor pensó en todo eso. Entonces, repetimos, primero, traigan el pan para acá, segundo, que la gente se recuesta y ahora yo voy a orar, dice el Señor. Toma los panes y los peces y levanta la vista al cielo, a su Padre, entendiendo eso nosotros, y Él ora a su Padre. Y el milagro se realiza en la teoría en ese momento, pero el milagro ya está en la oración que Jesús hace.
Pero siguen siendo los 5 panes, siguen siendo los 2 peces. No se multiplica de inmediato. Yo no sé si a usted le gustan las matemáticas, yo de repente digo, sí, a ver, voy a hacer el ejercicio. Y claro, si hubiese el Señor, ¿cierto?, producido el milagro al momento que ora, y vemos ahí visible el milagro, tendríamos entonces un cerro de pan, hermano, un cerro de pan, y al lado un cerro de peces. Una cantidad grande, un montón grande. Es la idea, ¿cierto? Pero no sucede así. Y yo sacaba las cuentas de decir, si para darle a más de 5.000 personas, porque dice que habían 5.000 hombres y luego, ¿cierto?, mujeres y niños que no se contabilizaban. Entonces podemos pensar tranquilamente que había más de 7.000 personas allí. Imagínense la cantidad. Entonces, si el milagro hubiese ocurrido de inmediato, tendríamos entonces un montón de pan que tendrían que ser, nosotros usamos, ¿cierto?, en un kilo de pan vienen 10 marraquetas o 10 ayuyas, ¿verdad? Entonces tendríamos que tener allí mínimo entre 500 y 600 kilos de pan. Imagínense toda esa cantidad de pan junta. Un cerro de pan, hermano, un cerro de pan, un montón grande. 500, 600 kilos de pan ahí, en vivo. No, el milagro no ocurrió así, porque también tendríamos otro montón, ¿cierto?, grande de peces. Al menos 200, 300 kilos de peces, de pescadito ahí, ¿cierto?, listo para comer. Entiende que es pescado seco, ¿cierto? Hermanos, entonces no ocurre así el milagro. Pero hay una cosa tremendamente importante porque el Señor se lo entrega a sus discípulos, ¿cierto? Ahora ustedes repártanlo. Repito, siguen siendo los 5 panes y los 2 peces. ¿Y cuándo ocurre el milagro? En las manos de los discípulos. Cuando ellos comienzan a repartir un pan, 2 panes, 5 panes, 10 panes, 20, y empiezan a entregar, ¿cierto?, el pescado, lo mismo, hermano, y sigue, y sigue, y sigue, y van sacando, y van sacando. Ahí ocurre el milagro en las manos de los discípulos. En las manos de los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos primero creyeron. De momento que Jesús oró, ellos creyeron. En segundo lugar, ellos obedecieron a Jesús. Y en tercer lugar, y esto es tremendamente importante para nosotros, creyeron, obedecieron, ¿cierto?, en segundo lugar, y tercero, ejecutaron la orden de nuestro Señor, repartir. Y en el momento de repartir, el milagro se hace presente, y entregan, y llegaron 6.000, 6.500, 7.000 personas, no sé cuánto podría especular, pero la Biblia dice que habían 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces es simple suponer, ¿cierto?, que había más de 5.000 personas. Hermanos queridos, el milagro ocurre allí, en manos de los discípulos. Y esto es lo tremendamente importante para nosotros. Obedecer al Señor, creerle al Señor, poner en acción lo que el Señor ordena para nosotros. Hermanos queridos, en este tiempo, nuestro Señor Jesucristo no está en la tierra, ¿cierto? No está acá con nosotros, pero sí está su Espíritu Santo, ¿verdad? Y a través de su Espíritu Santo Jesús dijo que estaría presente el Padre y el Hijo. Entonces tenemos la Trinidad perfecta de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en acción, y está en nosotros porque Él delegó, ¿cierto?, esa autoridad sobre los apóstoles, sobre sus discípulos, y delegó la autoridad que ha llegado a nosotros, a nuestras manos, y nosotros tenemos esa autoridad delegada de Dios. Por lo tanto, usted y yo somos importantes en las manos de Dios, porque usted y yo somos la iglesia. La iglesia, todo el cristiano antiguo, todo el cristiano que recibe a nuestro Señor como su Salvador, hermano, tú tienes esa autoridad del Señor. Y tú puedes orar y tú puedes bendecir, porque el Señor lo que hizo allí en esa oración fue bendecir.
Hermanos queridos, el Señor sigue haciendo milagros en el día de hoy. Claro que sí, los hace, yo los he vivido, yo he visto muchos milagros, no solo milagros de sanidad, no solo milagros de aquellos, ¿cierto?, que tienen que ver con la salud de las personas, sino que milagros también en el área, ¿cierto?, en el área material. No es lo más importante el área material, ¿verdad? No es lo más importante, pero es necesario para nosotros que vivimos aquí en la tierra. No podemos desconocer eso. Debemos entender que el primer milagro y el gran milagro que nuestro Señor Jesucristo hizo con usted y conmigo es dar nuestra salvación gratuita. Esta salvación, ¿cierto?, que vino por escuchar la palabra del Señor, por escuchar a alguien, ¿cierto?, que nos entregó el mensaje y que nosotros en estos momentos estamos ejerciendo, ¿cierto?, esa bendición tremenda de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, porque así lo describe la palabra, que del momento que nosotros le recibimos a Él como Señor y Salvador, Él nos adopta como hijos o como hija, en el caso de las hermanas. Por lo tanto, tenemos como una segunda nacionalidad. Y por eso la palabra dice que nuestra ciudadanía ya no está aquí en la tierra, sino que está en los cielos. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y pertenecemos a su reino, estando aquí en la tierra, pero ya pertenecemos a Él, somos hijos de Dios. Y si alguno me está escuchando y todavía no es hijo, no es hija, yo le digo y le doy este consejo: urgentemente busque la presencia de Dios y hágase un hijo, una hija de Dios. Y para eso simplemente, yo repito siempre los mensajes, esto, ¿qué se necesita? Creer en el sacrificio santo de Cristo en la cruz. Luego, ¿cierto?, arrepentirnos de nuestra vida pasada. Pedirle perdón por lo mal que hemos vivido, ¿cierto?, hecho cosas que no corresponden. Y luego decirle: Señor, inscríbeme en el libro de la vida, allí en el cielo. Y dice que a partir de ese momento hay gozo en los cielos porque alguien se arrepintió de la vida sin Cristo y ahora con Cristo pasa a ser hijo, hija del Señor. Entonces eso es lo más maravilloso. Entonces el primer milagro que el Señor hace es eso: darnos a nosotros vida eterna y adoptarnos como hijos. La muerte solamente será un paso simplemente porque usted después de la muerte sigue viviendo y pasa a la inmortalidad con Dios, con nuestro Señor. Eso es lo hermoso. Entonces es el primer y gran milagro que nuestro Señor ha hecho con nosotros. Y luego viene toda la otra cantidad de milagros, de estar vivos, de estar sanos aquí en la tierra, de tener alimento. El Señor dijo que nunca nos faltaría la bebida, la comida y el vestido, siempre lo tendríamos. Y es así, hermanos. Muchas veces las personas, yo creo que usted lo ha vivido, quizás cuántas veces usted ha tenido tanta necesidad, pero no sabe cómo. A veces no se ha dado ni cuenta, porque a mí me ha pasado, no nos hemos dado ni cuenta cómo hemos logrado pasar el mes con tan poco. Pareciera que lo que el Señor entrega en nuestras manos se multiplica. No sé si a ustedes se lo han dicho en algún momento, pero yo lo he vivido. A mí me han dicho: oye, ¿cómo pasaste? ¿Cómo lo haces? Hermano, Dios multiplica. Y de nuevo, no es que el Señor haga una multiplicación si a usted le falta, ¿cierto?, para pagar a fin de mes, ¿cierto?, las cuentas y todo. No es que Dios le haga aparecer una cantidad de billetes allí. No es así, Dios no actúa así. Lo que usted tiene, lo tiene que bendecir. Si es poco, con mayor razón bendígalo en el nombre del Señor. En el nombre del Señor yo bendigo esto poco que tengo, pero sé, Señor, que usted lo va a multiplicar. Y usted no se va ni cuenta cuando terminó de pagar el agua, la luz, el cable, todo lo que tiene. Y pasó. Hermano, así actúa el Señor. ¿Cuántas veces hemos visto hermanos que están sin trabajo, que quedaron sin trabajo? Oramos, le pedimos al Señor con nombre y apellido para el hermano tanto,
Vamos a orar para que usted, Señor, abra puertas y este hermano logre un trabajo. Pasa poco tiempo y la puerta se abre y mi hermano consigue un trabajo. Y consigue un trabajo. Hermano, eso lo hemos visto, lo hemos vivido nosotros. Yo tendría toda una tarde para contarle experiencias, testimonios, ¿cierto?, de oraciones que hemos tenido que realizar para hermanos, ¿cierto?, con nombre y apellidos y que han logrado tener su trabajo y han tenido, ¿cierto?, el sustento para su familia. Así actúa el Señor, hermano. Por lo tanto, lo poco que tienes, bendícelo y pídele al Señor que lo multiplique. No te olvides que tú tienes, Dios delegó una autoridad sobre ti. Por lo tanto, tú tienes la autoridad, hermana, hermano, tú tienes la autoridad y bendice en tu casa. Si allí en tu hogar te estás dando cuenta que todo se va así como agua entre los dedos, es porque algo está fallando, es porque no estamos bendiciendo lo que el Señor nos entregó en nuestras manos. Y en este tiempo de pandemia, en este tiempo donde todo es difícil, donde las cosas, cierto, materiales se ponen escasas porque es poco el trabajo, es poco lo que llega, el gobierno hace lo posible, entregar, cierto, algún bono, algún recurso, pero eso poco que llega a tus manos, bendícelo con autoridad de nuestro Señor. Levanta la vista al cielo y dile al Señor, Señor, tú que eres el dueño de todo, yo te pido en esta hora que multipliques esto poco que tengo para que siga multiplicándose de tal manera que yo pueda pagar mis deudas, que yo pueda tener para comer, etcétera, etcétera. Hermano, así actúa el Señor. No nos olvidemos que lo que había allí eran solamente 5 panes y 2 peces. Y Jesús, ¿cierto?, lo bendice, ora al Padre, lo bendice, comienza la multiplicación. Seguían siendo los 5 panes, seguían siendo los 2 peces, pero del momento que los discípulos creen, desde el momento, repito esto, desde el momento que los discípulos, ¿cierto?, obedecen y ponen en acción y vamos a repartir y comienza la multiplicación. Entonces lo poco que tú tienes, bendícelo en el nombre del Señor. Levanta tu voz, ¿cierto?, y mira a nuestro Señor y dile, Señor, yo sé que esto no me alcanza para todo lo que necesito, pero Señor, multiplícalo. En el nombre de Jesús yo lo bendigo. Hágalo. Y hágalo en fe y verá que los resultados los entrega el Señor. Los resultados los entrega el Señor. Como dije, el tiempo que estamos viviendo es tiempo difícil y es posible que esto continúe y no pase rápidamente, hermanos queridos. Pero sí yo les aseguro la certeza que si nosotros confiamos en nuestro Señor, Él va a hacer y va a abrir puertas. Él va a bendecir de tal manera que usted no pasará hambre. A usted no le faltará el vestido, no le faltará, ¿cierto?, el tener la bebida allí, ¿cierto?, tener el agua, ¿cierto?, que necesita. Hermanos queridos, estamos frente a un Dios vivo que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No podemos olvidar eso. Dios nos ama tanto que en medio de toda esta situación difícil nos va a sacar adelante. La va a sacar adelante usted que en estos momentos ve que hay poca salida. Pero yo le digo en el nombre del Señor, aférrese a Dios porque Él tiene la salida para usted. Así que doble sus rodillas allí donde está y ore porque el Señor está con usted. Usted no está sola, usted no está solo, hermano, hermana, o quien me esté escuchando, quien vea este video, no está solo. El Señor está contigo, solo tienes que creerlo, y recibirlo como una verdad. Porque mientras no lo creamos, mientras no lo proclamemos como realidad, no habrá milagro, hermano, no habrá multiplicación. Por eso es importante creer y recibir,
¿cierto? Esta verdad de que Dios hace. Dios tiene tanto amor y tanta misericordia que no quiere que nadie sufra. A veces sufrimos porque no le creemos a Él. Así que yo le pido en esta hora que vote todo argumento humano y créale al Señor de los milagros, al Señor del amor eterno para nosotros. Amén. ¿Qué le parece si ahora oramos por esta palabra? Lea completo el capítulo y regocije de lo que el Señor dice allí. Regocíjese, alégrese, gócese en el Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús vamos a su presencia en esta hora, dándole gracias, mi Dios, por esta palabra suya, Señor, que nos enseña, bendito Dios, nos enseña a bendecir, a levantar nuestra vista, Señor, para dirigirnos a usted en oración y decirle que lo poco que tenemos, Señor, será multiplicado, bendito Dios, dándole las gracias en primer lugar por esta salvación tan grande que nos ha entregado, que es el primer milagro, Señor. Pero luego usted quiere también suplir nuestras necesidades. Y muchas veces, Señor, no vemos ello porque no hemos bendecido lo que tenemos, Señor. Entonces ayúdanos, Señor, y que este mensaje nos enseñe, bendito Dios, a entender que nosotros tenemos que bendecir lo que tenemos, Señor, para que sea multiplicado, Padre. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús, en medio de esta pandemia, en medio de lo que están sufriendo, Señor. Yo te doy gracias, mi Dios, y ruego, Padre Santo, de que nadie esté sufriendo necesidades, Señor, sino que se aferre a esta palabra tuya, Señor, para bendecir lo que tienen, Señor, y será multiplicado. En el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos también en nuestro país, Chile, ¿cierto?, viviendo lo que es estas fiestas patrias. Espero que esté perfectamente bien, que haya disfrutado el día de ayer, que siga disfrutando, ¿cierto?, lo que queda en este fin de semana, ¿verdad? Y por supuesto con todas las medidas de precaución, de seguridad y todo lo que la autoridad nos ha dicho, debemos obedecerlo. Amén. Que Dios les bendiga y si Dios lo permite, nos vemos el próximo domingo. Amén.